Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo habitual en este programa, último programa de este año, y bueno, alguna en redifusión ya la podrán estar escuchando o viendo, mejor dicho, en el 2023. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo y muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues comenzamos con una noticia del inicio de semana que a mí me parece un auténtico escándalo, ¿no? Y que yo creo que deberá llevar a la meditación a todos los ciudadanos de esta tierra y a las fuerzas políticas, ¿no? Resulta que hace 8 años, 9 años, Cantabria, tanto Cámara de Comercio como la organización empresarial se reunió en Santiago de Compostela con otras instituciones de Galicia, Asturias y Castilla y León para proponer un corredor ferroviario por el norte. Bien, por causas que desconocemos, nunca explicadas, con nocturnidad Cantabria se salió de ese proceso y empezó de repente a hablar del famoso tren a Bilbao, de ese proyecto realmente ahora mismo absurdo, lo hemos comentado muchas veces. Bien, pero resulta que, según ha publicado El Comercio de Gijón y que ha recogido muy bien el diario Montañés, pues parece ser que la Unión Europea va a apoyar ese proyecto en el que Cantabria hubiera tenido voz y voto con sus intereses y que por causas nunca explicadas, porque nadie ha explicado, se salió de él, después de haber sido socio fundador. Bien, esto en una región normal exigiría un debate tranquilo, sosegado, explicado, serviría también para dar explicación a los ciudadanos de los motivos. Nada de eso ocurre. Y será otro tema más, como la ciudad del cine, como el inicio del famoso proyecto Suyesa, que luego con una pérdida de dinero tuvo que adjudicarse a otra empresa. Y podíamos seguir con cantidad de proyectos que casi ya no caben en mi memoria. Entonces, ante esta situación yo creo que merece un comentario, una evaluación de cómo hacemos el ridículo, porque esto es hacer el ridículo, y no pedir perdón. Una de las claves de los políticos actuales, pero sobre todo en Cantabria, nunca se equivocan de nada, nunca piden perdón de nada, y con lo fácil que es pedir perdón, y lo bonito que es pedir perdón. En fin, yo creo que esto merece una meditación y quiero que los contertulios de hoy la hagan. Don Carlos Pajares. Muy buenas, pues la meditación yo creo que la llevamos haciendo aquí desde principio de años y de mucho antes. Cantabria yo creo que hace muchos años renunció a una política económica creativa y puntera. Cantabria lo único que aspira es a ser una comunidad subvencionada. Hoy por hoy es una de las 2 comunidades mejor subvencionada, mejor pagada por el gobierno central, o sea, es de las que tienen una relación económica dependiente del Estado mejor financiada. La financiación autonómica de Cantabria es, como decía, la segunda mejor de las comunidades españolas. Y yo creo que nuestros políticos desde hace mucho tiempo han renunciado a tener una política económica a largo plazo, sino simplemente toman medidas de carácter electoralista, pensadas más en seguir manteniéndose en el poder, en no perder votos o en ganar votos, pero no en esa política económica de visión y de largo alcance. Como digo, Cantabria lo que aspira única y exclusivamente es a seguir siendo una comunidad financiada, dependiente de la financiación del Estado central y nada más. O sea, nuestros políticos han renunciado a esa lucha, que sería la importante, a unir a toda una sociedad para conseguir hitos económicos importantes como el del corredor del Atlántico, y lo único que pretende es, como decía, verse subyugada a las necesidades, en este caso, y a la política del Partido Nacionalista Vasco, que tampoco lo entiendo, porque al final, y es de puro cajón, o sea, el Partido Nacionalista Vasco ha sido siempre un gran enemigo de Cantabria. De Cantabria. Para sus proyectos. Del propio corredor del Atlántico y de cualquier otro corredor. Hay que la memoria, la autovía Santander-Bilbao
se creó, el primer proyecto era la Vasco Montañesa. Esa sociedad se crea y resulta que de repente se hace los tramos hacia el este, hacia Zaragoza, etcétera, etcétera, y la sociedad se acabó disolviendo y tuvo que venir luego el ministerio a hacerlo casi 2 décadas después. Es decir, esta es la historia, esta es la historia, por eso digo que hay que recordar la historia. Por eso, al final, lo que pretendemos ser es una comunidad dependiente, por un lado, de la financiación del gobierno y, por otro lado, de unas buenas relaciones y de las migajas que nos llegan, de lo que sobresale de la propia economía vasca. Es a lo que se aspira nada más. El Partido Nacionalista Vasco lo ha tenido claro, como usted bien decía, la autovía de la Meseta, que por cierto, la autovía de la Meseta, que parece que está hecha, la autovía de la Meseta está sin hacer. Bueno, falta el tramo Burgos. Por eso digo, es que todavía... Bueno, 20 años, es que ese es el escándalo mayor. 1 millón me parece que han puesto en uno de los tramos el gobierno para decir que... Es que Cantabria ni está conectada con Madrid, con nuestra capital del Estado, por autovía, porque la gente cree que sí, pero no. O sea, si lo queremos hacer, el recorrido, si lo queremos hacer... Tienes que hacer 60 kilómetros más. Tienes que ir, y si no tienes que ir todavía por Osorno, a coger la que viene de Galicia. Exactamente. A nivel de ferrocarril, nos pasa 3/4 de lo mismo. El ferrocarril, ya sabemos, el famosísimo AVE, está sin hacer. O sea... Mire, voy a hacer como entrada, porque hoy sacaba Cantabria Press unos datos muy interesantes sobre Cantabria, y podemos titular 40 años perdidos desde la idea. Y voy a explicar por qué, porque hoy sale unos datos sobre la renta per cápita de Cantabria, que ya está la 9ª, cuando estábamos los 3º, los 4º, es decir, la autonomía, con todo lo que puedan decir, ha sido un fracaso. En lo económico, ha sido el gran éxito para unas clases dirigentes que viven muy bien, para crear en los partidos políticos un saldo de asalariados muy importantes, pero realmente para la sociedad de Cantabria, se puede ir a los datos, hablando de números, ha sido nefasto. Bueno, lo apunto porque viene precisamente hoy en Cantabria Press un artículo al respecto y conviene refrescar la memoria. Bueno, ¿qué le parece esto del corredor del Atlántico y estos 1.700 millones posiblemente de Europa? El corredor del Atlántico era una opción, yo creo que necesaria, imprescindible para Cantabria, porque era una manera de comunicarnos con lo que para nosotros tiene una importancia con el resto del país, que tiene una importancia económica notable. Era una opción que había que haber llevado a cabo sí o sí, cuando además formamos parte, yo diría, de una estructura regional en la que estamos insertos en ella de pleno derecho, ¿no? Representamos en ella un 25% de las decisiones que se toman ahí. Es importante y yo creo que tiene una importancia por encima de esa valoración porcentual que podemos hacer de que es una 1/4 parte de esa zona, porque hacia Cantabria siempre ha habido una afinidad muy importante de esas otras regiones. Sí. Si es Asturias, Cantabria es muy bien tratada. Si hablamos de Castilla-León, sucede lo mismo. Cantabria tiene un plus de valoración en relación con esas regiones, y lo mismo con Galicia, ¿no? Por tanto, creo que hemos perdido una extraordinaria oportunidad que... Bueno, con un nuevo gobierno igual se puede retomar. Hay que ponerla en el debe del gobierno que tenemos, porque ha supeditado cuestiones, no sé si de partido o cuestiones personales, al interés de la región. Pero necesitábamos consultar con nadie. Sin consultar con nadie, como una genialidad, que está en la línea de lo que hace unos días decía, y que yo creo que en realidad ha sido siempre su trayectoria. Tenéis que votarnos, no lo hagáis por Cantabria, hacerlo por mí. Creo que eso define plenamente cuál ha sido la actitud del presidente de Cantabria y de su partido. Hacerlo por mí, estar él ahí, permanecer ahí. Y hay una dejación absoluta de sus responsabilidades, una dejación en relación con la economía de Cantabria y con las exigencias. Había que estar en ese corredor, ahora hay 1.700
millones que parece ser que va a asignar Europa a ese proyecto, que además es un proyecto que se va a realizar en tiempo breve, que van a ser unos pocos años, 4 o 5 años, y como alternativa, ¿qué nos propone el Gobierno de Cantabria? Pues para el año 2050 puede que ese proyecto que él propone se pueda poner en marcha. ¿Y mientras qué hacemos? ¿Nos morimos de asco? No es para, ¿Nos morimos de asco en Cantabria? Vamos, yo creo que había que exigirle que vaya al corredor. Y si no, que haga ya que están con su referéndum, que pregunte a la región. Y hay otra cosa, usted decía lo de pedir perdón. Mire usted, pedir perdón a mí me parece que es casi absurdo, y yo nunca diré a los políticos que pidan perdón. No, pues porque es la constatación de su fracaso, y nunca lo van a hacer. Yo les digo que devuelvan el dinero. Y si no, aquí no tienen que devolver nada, pero que se vayan y dejen a otros que quiten. A mí me parece que es necesario ya que quiten la bota sobre el cuello de Cantabria y que Cantabria pueda desarrollar, porque a lo largo de estos años, como usted bien decía, en relación con la autonomía, solo hemos ido perdiendo poder adquisitivo de los ciudadanos. La renta per cápita ha caído, la posición de Cantabria en el ranking nacional de actividad cayó de una manera estrepitosa. ¿Y eso a qué se debe? Pues a estos años de política mal llevada. Al margen de la deuda que tenemos. Pero bueno, ha sido noticia esta semana esa rueda de prensa del señor Sánchez sobre anunciando una cantidad de cosas que luego realmente se han quedado dadas. Bueno, vamos a ir por partes. El gobierno lleva recaudado 32.000 millones de euros más debido a la inflación. Bien, y de repente, en un acto de genialidad, quiere repartir 10.000 de esos millones. Bien, pero no son 10.000 porque, por ejemplo, la ayuda para el gasóleo y las gasolinas para todos los ciudadanos se quitan, solo se dejan transportistas, taxistas, etcétera, etcétera. Y por otro lado se da para una mínima minoría 200 euros, no sé si sale a 19 euros al mes o 18 euros al mes, y por otro lado se bloquea la subida de los alquileres, creando un efecto brutal que va a llevar a la Asociación de Propietarios de Vivienda a llevar a los tribunales reclamando al gobierno daños y perjuicios. ¿Qué produce el bloqueo de eso? Que no se alquilen nuevas viviendas, que se espere estos 6 meses, y por otro lado, se les está olvidando que yo conozco casos, y por eso voy a poner un caso. Una persona que tiene 1.600 euros de jubilación y con los ahorros de su trabajo tiene un piso que le tiene alquilado para completar esa jubilación. Bueno, pues no le permiten de esta manera subir los precios, sino bloquear los precios. Es decir, es todo un desatino que además electoralmente va a ser un desastre porque la gente no lo va a notar. Don Aurelio. A mí me parece que efectivamente el tema de precios, de subvenciones, yo estoy en contra de esas. Esto es chavista, no, es que así empezó el chavismo. Le voy a dar 200 euros para que... Es que eso es el intervencionismo. Es que a mí me parece que es... No, se lo doy yo, no, oiga, se lo da de nuestro dinero. Se les está dando de nuestro dinero, y además primero nos lo han cobrado, porque la subida de impuestos está ahí a la orden del día. Los 20 céntimos que estamos hablando de la gasolina, bueno, pues dices, el transporte, que sea el gobierno directamente quien apoya de esa manera directa al transporte, y pues puede estar justificado por esa subida tan enorme de los carburantes, y además injustificada, porque hoy tenemos un precio del petróleo que no justifica esa gran subida. En momentos que el petróleo tenía unos precios más altos, la gasolina era mucho más barata, y sus impuestos no los tocan. La recaudación del gobierno se está doblando, porque claro, un 20%, un 21% sobre 2 euros es el doble que sobre 1 euro, que eran los costos anteriores. Por lo tanto, esos 70.000, 80.000 millones que el gobierno ha recaudado de más, ahora parece que en forma de limosna quiere devolver una pequeña parte. Yo estoy en contra de esos 200 euros, los 300 euros, los 500... porque 400 para los chavales. 400, es como constatar que España está instalada en la pobreza. Claro. Es decir, es el fracaso de las políticas. Es el fracaso absoluto de las políticas, y además de unas políticas
que atentan contra la dignidad de las personas, porque a mí me parece que todo esto va haciendo, efectivamente, va llevando a la gente a la pérdida de esa dignidad, pues porque ya están esperando más la limosna que el trabajo. No, hay que trabajar, hay que resolverlos, ¿verdad? Hay que trabajar por la economía del país y la gente se sentirá muy bien cuando eso es así y saber que todo aquello que recibe se lo está ganando. Bueno, pues creo que las políticas de dar esas limosnas son propias del chavismo, de las repúblicas bananeras, solo para tener cogidos permanentemente a esas personas. Pero luego además, mira, lo digo muy rápido, hay otra cosa que está pasando, es luego el intervencionismo sobre los bienes de aquellas otras personas. Exacto. Que a base de trabajo han hecho algo, como está pasando ahora, esa intervención que en Cantabria quieren hacer sobre las viviendas, que a lo mejor los emigrantes con sus trabajos fuera han conseguido hacer para luego pues que aumente un poquitín sus jubilaciones, ¿no? Bueno, pues ahora hay una intervención, les ponen precios, les ponen no sé qué, mientras además defienden a los ocupas, que es otra... No, es que se está creando una clase política y en eso casi interpolítica, porque casi no salvo a ningún partido de que son feudalistas. Ellos viven como los grandes señores, condes, duques, marqueses, es decir, es una especie de feudalismo la política. Mire, le doy esto, pero oiga, ¿pero de dónde sale esto? Y ellos viven con unos grandes sueldos, es decir, es algo que yo he escrito, perdone, esta semana la gente, este señor presidente del gobierno se va a ir a Doñana, está en Doñana y luego en Quintos de Mora. Pero tenemos otro caso, para que vean que no solo hablo de España, y que lo he escrito, en Estados Unidos, con un problema de inflación brutal, con un problema de inmigración que ahora mismo es un escándalo en la frontera con México, se va el señor Biden, este personaje que debería estar en casa con sopitas, a las Islas Vírgenes. Es decir, eso es lo que hacían, don Carlos, con perdón, lo que hacían los señores en la Edad Media, es que se va a tomar las aguas al balneario de no sé qué y se tira allí 3 meses. Pues esto es lo mismo que hacen estos dirigentes en general. Es que estamos entrando en grandes dictaduras, de verdad. Es el fracaso de la sociedad liberal. Es el fracaso de la sociedad liberal. Estamos volviendo, como usted bien dice. Es la imagen del señor feudal que, o de las monarquías absolutistas que sacaban el dinero a base de impuestos y luego repartían dádivas así de manera generosa al pueblo cuando previamente lo habían escaldado a impuestos y lo habían... Es a lo que tiramos, es peronismo puro y duro. Son políticas, además, yo lo decía al principio, que están basadas única y exclusivamente con un afán puramente electoralista. Desde el punto de económico son aberrantes. Y desde el punto de vista social, lo que decía también, son aberrantes. Van en contra de la libertad individual, van en contra de todo aquello por lo que las sociedades libres, democráticas y de derecho han estado luchando generación tras generación. Lo que usted decía de los 200 euros, además, está enfocado muy claramente al mismo colectivo que el del cheque ese cultural, es a los jóvenes. A estos jóvenes, porque además las familias medias no pueden, o sea, porque los matrimonios que los dos ganan un salario medio tirando abajo, van a estar totalmente exentas de ese cheque de 200 euros. Jubilados. Y los de la renta básica. Nada, eso queda única y exclusivamente referenciado al colectivo de esos jóvenes que tienen su primer empleo, que viven solos o juntos pero sin casarse y poco más. O sea, es un electorado muy concreto a que se están aferrando. Es una decisión totalmente electoralista, sin más. Y en cuanto a lo de los alquileres, pues 3/4 de lo mismo. Lo que van a generar es una escalada inflacionista, porque el que vaya a partir de ahora a alquilar lo va a hacer con un precio lo suficientemente alto como para que justifique luego el no tener que subir el IPC que le vaya a venir en los próximos ejercicios. O sea, son medidas contra natura. Le había quitado la palabra, pero mire, voy a contar un caso de esto del alquiler que le ha pasado a un familiar mío en Mallorca, que se va destinado allí a un puesto importante de una empresa y quiere encontrar un apartamento. Y tiene que pujar, enseñar lo que gana, su declaración de Hacienda, sus bienes personales, y pujó con otros profesionales que querían ese apartamento para hacerlo. Eso es social, eso es proteger a los jóvenes, porque esta persona tiene una trayectoria profesional y tiene bienes.
y se lo llevó. Pero se quedaron 4 o 5 que también tenían su sueldo, su salario. Y la señora que alquilaba eso dice, pues yo ahora, como tengo a los ocupas por un lado, hay escasez, yo pido un informe y lo subasto. Es decir, esto es lo más antisocial, lo más injusto que puede haber. Pero además es un intervencionismo... Esto cuento de un dato de un familiar. Es un intervencionismo de libro barato. Es puro chavismo. Es chabacano. Además es chabacano. O sea, si el Estado o las comunidades autónomas quieren tener viviendas de alquiler baratas, que las hagan, claro. Que las hagan. El parque de viviendas por las comunidades y por el Estado ha venido descendiendo su construcción durante estos últimos años. Bueno, pues que lo reactiven. No tienen ahora tantísimos miles de millones que están consiguiendo gracias a este incremento en... Pues que lo hagan. No, perdón, don Aurelio, le habíamos quitado la palabra, perdón. No, es que todo parte de una falta de respeto al pueblo. O sea, en este momento no hay ningún respeto a la población. Todo lo están basando en políticas personales y en publicidad y en propaganda. Y con eso quieren convencer. Y quieren convencer, claro, a este sector de jóvenes que pasan en muchas ocasiones de la política y que a lo mejor digo, hombre, mira qué bien, me dan 200 euros sin saber que eso mañana se vuelve totalmente contra ellos. Hay un fracaso absoluto de políticas, por ejemplo, pues eso, de vivienda. En Europa la media de vivienda social se mueve entre el 20 y el 30% de vivienda social. En España tenemos el 2% de vivienda social. Entonces, ¿qué es lo fácil? ¿Qué es lo fácil para un gobierno de una comunidad? Pues decir, hombre, mira, ahora se lo quito a los que las tienen por ahí, ¿no? Viven de esta política. Digo que hay una falta de respeto hacia el ciudadano en general y actitudes despectivas y chulescas, sí, que son exactamente lo contrario cuando se trata de mostrarse o de presentarse ante aquellos que ellos consideran que les van a votar. Hay una actitud hoy en España despótica y despectiva hacia una oposición seria, en este momento representada por Feijóo, que es un hombre que proyecta seriedad, que ha demostrado durante 15 años en donde ha gobernado que lo está haciendo muy bien y la prueba la tenemos en las mayorías absolutas que está obteniendo, pero esa actitud tan despectiva hacia una oposición que a mí me parece seria y me parece constructiva es todo lo contrario de adulación y de dorar la píldora hacia los que hoy consideramos, porque ellos mismos además lo dicen y lo demuestran cada día, los enemigos de España. Toda la actitud despótica que se muestra hacia un partido popular serio y que es una oposición tradicional y, ya digo, y constructiva, es de adulación hacia partidos como Otegi, hacia los golpistas catalanes, hacia los comunistas de Podemos, que sí, que hoy todavía tienen ese número de diputados más o menos alto, pero que la realidad ya hoy nos dice, y las encuestas, que mañana se van a quedar en la mitad y que ya no son representativos de una parte de la sociedad como la que ellos quieren ahora capitalizar, ¿no? Entonces, es una actitud por parte del gobierno que yo diría que está a unos niveles muy bajos. No voy a decir barrio bajera. Mire, me acaba de llegar un dato que yo creo que la señora Calviño a estas alturas tiene que estar preocupada, porque acaban de salir los datos de la inflación subyacente, cuando estamos haciendo este programa, que es casi tan alta como la real, y que es la importante, porque es la que los alimentos, etcétera. Sí. Está casi en el 6,9%, don Carlos. Pues es un dato tremendo, horrible, teniendo en cuenta que la subyacente estaba hace nada en menos del 2%, sobre el 2%, sí. Que además es la importante porque es la que no tiene en cuenta los precios más volátiles. Eso es el combustible, etcétera. Alimentos frescos, combustibles, esas cosas que cambian, que es lo que han hecho subir. Además era la justificación de la subida de la inflación. Pero esa es la que duele y la que cuesta además bajar, la que nos va a costar bajar. Y el dato es malísimo. Me imagino que, no conozco el dato, pero me imagino que habrá bajado la interanual a nivel absoluto, porque el precio de la gasolina y de los carburantes lo estamos viendo todos cuando vamos a repostar, que están bajando. Me imagino que estará frenada. Pero ese es un dato muy malo, porque ya te pone un tope hacia la baja realmente difícil de conseguir.
O sea, es un dato horroroso, horroroso. Concretamente dice la información, en noviembre la tasa de los alimentos y bebidas no alcohólicas se situó en el 15,3, solo una décima inferior a la de octubre, y prácticamente la más alta desde comienzo de la serie en el año 94. Los muebles y artículos de hogar siguieron creciendo con una tasa en noviembre del 8,3, servicios como el ocio 3,2 y hoteles, restaurantes 7,6. Se ha disparado, recoge la información, al 6,9, superando por primera vez a la inflación general, que está en el 5, que había descendido al 5,8. Tremendo. Una barbaridad. Precisamente la inflación subyacente es la que siempre nos ha garantizado unos niveles que además se estuvo manteniendo durante mucho tiempo, como ha dicho don Carlos, en el 2%, aunque la inflación general pues tuviera unos niveles superiores. El que ahora se haya puesto por delante de lo que es la inflación general, pues es una barbaridad. Claro, decimos el 5,9% hay de inflación, la subyacente está en el 6,9%, lo cual ya digo que es tremendo, pero ese 5,9 que tenemos de inflación hay que sumarlo al 11 y pico del año pasado. Porque claro, estamos hablando de una forma relativa sobre los niveles anteriores, con lo cual estamos en una inflación del 17% en 2 años, ¿no? Y además, si ya lo relacionamos con los productos de consumo, con los productos que la gente gasta en su casa, yo dije que con lo que el que tiene un salario mínimo se gasta prácticamente ese salario mínimo, esas cosas, esos productos en lo que se gasta el salario mínimo o la pensión, esos han subido del orden de un 30 o un 40%, y en esa medida es en lo que ha bajado su poder adquisitivo. Por tanto, todo esto es una tomadura de pelo. Bueno, pues estamos en esto, a ver si los ciudadanos reaccionan, a ver si los ciudadanos se van dando cuenta de tanta mentira. Hay que quitar de la política la mentira, y a los políticos que mienten más que hablan. Ya está bien, y esta es la clave de muchas cuestiones. Antes de despedirnos y desearles, la verdad, un feliz año, decir que la próxima semana tenemos un programa especial de un tema que hoy no hemos tocado porque lo vamos a tocar en Dimensión, que es el palo a los autónomos. Las cuotas de los autónomos. Vienen don Víctor J. Carpintero y trae a un especialista de su gabinete para hablar. Entonces vamos a dedicarle monográficamente el primer programa del año a este asunto de los autónomos, que yo creo que ustedes lo consideran muy interesante y que nos lo han pedido. Y yo quisiera aprovechar para agradecer por nuestros contertulios a don Carlos y a don Aurelio por su colaboración habitual. Les desearles lo mejor a ellos, y a ustedes también agradecerles cuando nos paran por la calle, cuando nos llaman por teléfono, cuando tanto a ellos como a mí, diciendo adelante, adelante, seguir defendiendo lo que creéis, seguís con vuestra verdad, sin hacer daño a nadie, pero sí contando la verdad. Y yo creo que eso, la verdad, a uno le da muchos ánimos. Les deseamos lo mejor de lo mejor para el próximo año. Paz y bien, amigos. Vale.